detente un segundo. Antes de que vuelvas a presionar el botón de ese microondas o enciendas el fuego para calentar la cena, necesito que me escuches muy atentamente. La mayoría de las personas cometerían un error irreversible, pero lo cierto, con tu propia salud, es que detrás es una costumbre sagrada en las casas de España. Guardar las sobras, no tirar nada y calentar el plato al día siguiente. Nos han enseñado que es ahorro, pero ¿y si te dijera que esa rutina inocente está envenenando tu cuerpo lentamente, bocado a bocado, sin que te des cuenta? La realidad es aterradora y es algo que, lamentablemente, muchos médicos pasan por alto en las consultas. Existen 5 alimentos muy comunes que, al recibir calor por segunda vez, sufren una transformación química macabra. No es que se pudran, es que cambian su estructura molecular. Lo que ayer era un alimento sano y nutritivo, hoy, tras recalentarlo, se convierte en una bomba de toxinas, en un agente potencialmente cancerígeno y en un disparador silencioso que aumenta drásticamente tu riesgo de sufrir un ictus o un fallo digestivo severo. A partir de los 60 años, tu hígado y tus defensas ya no pueden filtrar estos venenos invisibles con la misma eficacia que antes. Estás jugando a la ruleta rusa con tu vida cada vez que abres la nevera. ¿Te has sentido inexplicablemente cansado, hinchado o con la mente nublada después de comer sobras? No es la edad, es el veneno que estás ingiriendo. En los próximos minutos voy a revelarte la lista negra de los 5 alimentos que jamás debes recalentar. Te ruego que te quedes hasta el final, porque el alimento número 1 es el que casi todos comemos a diario y es, sin duda, el más peligroso de todos. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? Dale me gusta ahora mismo a este vídeo para confirmar que quieres saber la verdad y suscríbete. Vamos a descubrirlo juntos antes de que sea tarde. La mayoría de las personas respondería que no, sea el caso más impactante y cruel de todos. Es que detrás de... Digo cruel porque se trata de alimentos que tú y yo asociamos con la salud pura. Las espinacas, las acelgas y, en menor medida, el apio y la remolacha. Seguro que has escuchado toda tu vida que hay que comer verde para tener hierro y fuerza, como Popeye. Y es verdad, en crudo o recién cocinadas son una bendición. Pero escúchame bien. Si cometes el error de recalentar ese plato de espinacas o ese guiso con acelgas que sobró de ayer, estás transformando esa bendición en una maldición química para tu organismo. ¿Por qué ocurre esto? Aquí está la ciencia que nadie te explica de forma clara. Estas verduras de hoja verde son naturalmente ricas en nitratos. En sí mismos, los nitratos son inofensivos e incluso beneficiosos. Pero estas moléculas son extremadamente inestables. Cuando cocinas las espinacas, las dejas enfriar y luego, aquí viene el peligro mortal, las vuelves a someter a altas temperaturas. Especialmente en el microondas, se desencadena una reacción química nefasta. Esos nitratos se degradan y se convierten en nitritos, y lo que es mucho peor, en nitrosaminas. Quiero que grabes esta palabra en tu memoria. Nitrosaminas. ¿Sabes qué son las nitrosaminas? Son compuestos clasificados por la Organización Mundial de la Salud como potencialmente cancerígenos. Son algunas de las mismas sustancias tóxicas que se encuentran en el tabaco o en las carnes procesadas industriales. Al recalentar tu sano plato de acelgas, estás creando literalmente un cóctel cancerígeno en tu propia cocina. Pero el peligro no se detiene en el cáncer a largo plazo. Hay un riesgo más inmediato para ti, que tienes más de 60 años. Los nitritos tienen la aterradora capacidad de oxidar el hierro de tu sangre. Esto impide que tus glóbulos rojos transporten el oxígeno correctamente a tu cerebro y a tu corazón. Imagina la escena típica en un hogar español. Piensa en Antonio, un jubilado de 72 años. Su mujer preparó un delicioso potaje de garbanzos con espinacas el martes. Sobró comida, así que el miércoles Antonio saca el tupper, lo mete al microondas 3 minutos a máxima potencia hasta que humea y se lo come. 30 minutos después, Antonio se siente fatigado, con una pesadez extraña, quizás un poco de dolor de cabeza o niebla mental. Él piensa, será la edad,
¿O que he comido mucho? No, es su cuerpo gritando auxilio. Sus células están sufriendo hipoxia, falta de oxígeno, y su estómago está luchando contra compuestos tóxicos que inflaman sus tejidos. Si Antonio ya tiene problemas cardiovasculares, esa falta de oxígeno extra es el escenario perfecto para precipitar un problema mayor, como un susto cardíaco o un ictus silencioso. Es triste pensar cuántas personas mayores sufren de fatiga crónica o problemas gástricos graves simplemente porque nadie les advirtió sobre esto. ¿Puede un simple movimiento de brazos Sé que en España no se tira comida, es pecado, pero tu salud va primero. Si te sobran espinacas o acelgas cocidas, cómetelas frías. Son excelentes en una ensalada aliñada con aceite de oliva. Sepáralas. Si están en un guiso de garbanzos o lentejas, retira las verduras antes de calentar el resto del plato. No las recalientes nunca. El calor por segunda vez es el detonante de la toxicidad. No permitas que un plato diseñado para sanarte termine enfermándote por un simple error de temperatura. ¿Sabías que las espinacas podían volverse tóxicas? Quiero leerte en los comentarios. Escribe sí, si lo sabías, o no, si te acabas de enterar. Si valoras esta información vital, comparte este video ahora mismo en tu grupo de WhatsApp familiar. Podrías salvarle el estómago a alguien que quieres. La mayoría de las personas respondería que no. Pero lo cierto te va a dejar helado. Es que detrás de ese gesto tan corazón de nuestra gastronomía se esconde un mecanismo fisiológico fácil. Ya sea esa paella del domingo que guardas con cariño, el arroz a la cubana, o simplemente el arroz blanco de guarnición. Aquí es donde la mayoría de las personas mayores cometen un error fatal sin saberlo. Tienes la creencia, y es lógico pensarlo, de que el calor lo mata todo. ¿Crees que si algo tiene bacterias, basta con meterlo al microondas hasta que queme y listo? Problema resuelto. Falso. En el caso del arroz, esa creencia puede llevarte directo al hospital. El arroz crudo contiene esporas de una bacteria muy resistente llamada Bacillus cereus. Estas esporas son como pequeños búnkers. Pueden sobrevivir incluso al agua hirviendo cuando cocinas el arroz la primera vez. Pero el problema real no ocurre durante la cocción, ocurre después, durante la famosa sobremesa española. Piénsalo, terminas de comer y dejas la paellera o la cazuela sobre la encimera o la mesa, mientras tomas el café, charlas o ves la televisión. El arroz se va enfriando lentamente a temperatura ambiente. En ese preciso momento, esas esporas que sobrevivieron despiertan. Se convierten en bacterias activas y empiezan a multiplicarse a una velocidad vertiginosa, liberando unas toxinas venenosas. Y aquí llega la trampa mortal. Estas toxinas son termorresistentes. Significa que no importa cuánto calientes ese arroz el lunes por la noche. Puedes poner el microondas al máximo. Puedes volver a freírlo en la sartén hasta quemarlo. Las bacterias morirán, sí, pero el veneno tóxico que ya soltaron se queda intacto en el grano. Te lo vas a comer igual. Ahora, mírame bien a los ojos porque esto es crítico para ti si tienes más de 60 años. ¿Puede un simple movimiento de brazos influir en la presión arterial? Solo será una diarrea. A la mayoría de las personas respondería, pero a los 70 una intoxicación por Bacillus cereus provoca vómitos y diarreas tan violentas que causan una deshidratación severa en cuestión de horas. Cuando tu cuerpo pierde agua y electrolitos tan rápido, tu sangre se espesa. El corazón tiene que bombear con mucha más fuerza y estrés para mover esa sangre densa. Para un sistema cardiovascular envejecido, este esfuerzo repentino es un detonante perfecto. El estrés físico de esta intoxicación puede disparar una arritmia, un ataque cardíaco o incluso un ictus si ya tenías factores de riesgo. Lo que empezó como un simple arroz recalentado termina en una ambulancia por colapso circulatorio. Imagina a José, que vive solo. Se come el arroz sobrante que dejó fuera de la nevera toda la tarde anterior. A las 3 horas, empieza a sentirse fatal. Se marea, vomita, se debilita. Al estar solo y deshidratado, se cae en el baño o su corazón, ya cansado, no aguanta el shock. Es una tragedia silenciosa que ocurre más de lo que nos cuentan. La regla de oro
para sobrevivir al arroz. No tienes que dejar de comer sobras de arroz, pero tienes que cambiar tus hábitos ya. La regla de la hora. Nunca dejes el arroz enfriar fuera de la nevera más de 1 hora. En cuanto deje de humear, directo al frigorífico. El frío impide que la bacteria despierte. Si te olvidaste la paella fuera, si el arroz ha estado a temperatura ambiente más de 2 horas, ¡tíralo! No me importa lo rico que esté. No vale la pena el riesgo de un ictus por deshidratación. Tíralo a la basura sin dudar. Recalentado intenso. Si lo guardaste bien, al recalentarlo, asegúrate de que esté hirviendo de calor en cada grano. Remuévelo bien. Aunque recuerda, esto mata la bacteria. Pero si ya había toxinas, el calor no te salvará. La clave es el enfriado rápido. ¿Eres de los que dejan el arroz en la encimera toda la tarde? Sé sincero. Comparte este dato vital ahora mismo. Tu gesto puede evitar que un amigo o familiar sufra una intoxicación peligrosa este fin de semana. Dale a compartir. ¿Puede un simple movimiento de brazos influir en la presión arterial? Duele especialmente porque es el pilar de la dieta de cualquier persona mayor que quiere cuidarse. El pollo, pechuga, muslo, asado. Los médicos nos dicen constantemente, come carnes blancas, son ligeras, se digieren bien y tienen razón, pero solo la primera vez que se cocinan. Lo que nadie te advierte es que el pollo es un alimento con una estructura proteica muy compleja y densa. Cuando cocinas el pollo, esas proteínas se organizan. Pero cuando lo guardas en la nevera y cometes el error de recalentarlo al día siguiente, especialmente si usas el microondas, ocurre una transformación molecular agresiva. La ciencia lo llama desnaturalización proteica severa. Para que me entiendas, al recibir ese segundo golpe de calor intenso, las proteínas del pollo se contraen, se endurecen y cambian de forma. El pollo deja de ser esa carne tierna y se convierte, a nivel químico, en algo parecido a una goma o un plástico orgánico. Aquí es donde entra el peligro para ti. A partir de los 60 años, nuestro estómago produce menos ácido gástrico y nuestras enzimas digestivas son más lentas. Cuando ingieres ese pollo recalentado y modificado, tu sistema digestivo no lo reconoce. No puede descomponerlo fácilmente. ¿El resultado? Tu estómago entra en pánico. Tiene que trabajar el triple, segregando ácidos en exceso y generando una fermentación brutal. Esto provoca una inflamación abdominal severa, gases atrapados y una pesadez extrema. Y escucha bien, porque esto asusta. En muchas personas mayores, esta hinchazón gástrica repentina es tan fuerte que el estómago dilatado presiona hacia arriba, contra el diafragma. Esta presión comprime la punta del corazón. ¿Sabes qué se siente? Palpitaciones, falta de aire y dolor en el pecho. Déjame contarte el caso de Manuela, de 68 años. Cenó sobras de pollo asado recalentado en el microondas. Se fue a la cama y a las 2 horas se despertó sudando, con un dolor opresivo en el pecho. Manuela pensó que estaba sufriendo un infarto. Su familia llamó a la ambulancia aterrorizada. En urgencias, tras horas de angustia y pruebas, le dijeron que su corazón estaba bien. Era una indigestión masiva provocada por proteínas que su cuerpo no pudo procesar, simulando un ataque cardíaco. El susto de muerte que se llevó Manuela y el estrés que sufrió su cuerpo esa noche podrían haberse evitado. No vale la pena someter a tu organismo a ese calvario. Además, si el calor no llega uniformemente a todas partes del pollo, algo típico del microondas, estás dejando zonas frías donde la salmonela puede haber proliferado si el pollo no se refrigeró rápido. Es una doble amenaza, indigestión química e infección bacteriana. El consejo que salva estómagos. ¿Significa esto que debes tirar el pollo que sobra? ¡No! El pollo frío es delicioso y seguro. Cómelo frío. Usa las sobras para ensaladas, sándwiches o salpicón. Al no aplicar calor, la proteína se mantiene estable y digestiva. Si debes calentarlo, nunca uses el microondas a máxima potencia. Hazlo en una sartén, a fuego muy lento y con un poco de caldo o agua para rehidratar la proteína, calentando suavemente hasta el centro, sin arrebatarlo. Tu digestión es el motor de tu energía, no le eches combustible adulterado.
¿Alguna vez has sentido esa pesadez de plomo o pinchazos en el pecho después de cenar sobras? Podría haber sido el pollo. Si quieres evitar estos sustos a tus amigos, comparte este vídeo en tu muro de Facebook o por WhatsApp. Nadie debería ir a urgencias por una cena mal calentada. Puede un simple movimiento de brazos va a doler a muchos, la presión arterial, porque toca el corazón de nuestra gastronomía. La mayoría de las personas hablamos de la humilde patata, la base de nuestros guisos, el alma de la tortilla española. Siempre hemos pensado que la patata es inofensiva, un alimento básico que nos ha quitado el hambre durante generaciones. Pero, ¿sabías que la forma en que las guardas después de cocinarlas puede convertirlas en un peligro biológico mortal? El problema no es la patata cruda, sino lo que haces con ella una vez cocinada. Aquí entra en juego un error muy común: envolver las patatas calientes en papel de aluminio y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Al hacer esto, creas el ambiente perfecto, sin oxígeno y tibio, para una bacteria terrible, el Clostridium botulinum. Esta bacteria libera una neurotoxina que causa botulismo, una enfermedad rara pero gravísima que ataca al sistema nervioso y puede provocar parálisis. A diferencia de otras bacterias, esta no cambia el sabor ni el olor de la comida. Es un asesino silencioso. Y hay más. Cuando decides recalentar esas patatas fritas o asadas y las dejas que se quemen o tuesten demasiado, se genera acrilamida. Esta es una sustancia química que se forma naturalmente al cocinar almidones a altas temperaturas y que ha sido clasificada como potencialmente cancerígena y tóxica para tus células. La regla es sagrada. Nunca dejes las patatas cocidas fuera de la nevera más de 2 horas. Si haces tortilla y sobra, espera a que pierda el calor fuerte y métela al frigorífico inmediatamente. Y cuando recalientes patatas, hazlo suavemente. Si ves que se ponen de color marrón oscuro o negro, no te comas esa parte quemada. Tu salud vale más que ese bocado crujiente. Estamos a punto de ver el alimento número 5 y créeme, es el más sorprendente de la lista porque los médicos solían recomendarlo. Pero antes de revelarlo, echa un vistazo rápido abajo. ¿Tienes activada la campanita de notificaciones? Asegúrate de que esté en todas, para que YouTube te avise cada vez que subamos un video que puede salvarte la vida. Puede un simple movimiento a la mitad de nuestra lista con un alimento que es una joya de nuestra gastronomía. La mayoría de las personas, los champiñones y las setas. ¿A quién no le gusta un buen revuelto de setas para cenar o un guiso con champiñones? Son deliciosos, bajos en calorías y parecen la cena ligera perfecta. Sin embargo, este manjar esconde una naturaleza traicionera que la mayoría desconoce. Si no se consumen de la manera correcta, pueden pasar de ser un superalimento a una bomba enzimática para tu digestión. A diferencia de la carne o las verduras comunes, los hongos tienen una estructura de proteínas y enzimas extremadamente compleja y volátil. Cuando cocinas los champiñones por primera vez, son maravillosos. Pero en el momento en que se enfrían y los guardas para después, su estructura molecular empieza a cambiar drásticamente. Si cometes el error de recalentarlos, especialmente en el microondas, esas proteínas que ya se habían degradado sufren una oxidación agresiva. Básicamente, se rompen en compuestos que tu cuerpo ya no reconoce como alimento, sino como agentes tóxicos. Estás obligando a tu sistema digestivo a procesar una sustancia dañada. Para una persona joven, esto puede quedar en una simple pesadez. Pero si tienes más de 60 años, las consecuencias son serias. Ingerir estas proteínas recalentadas provoca una hinchazón estomacal aguda y dolorosa. Esta distensión abdominal puede ser tan fuerte que presiona el diafragma hacia arriba, dificultando la respiración y generando una falsa sensación de asfixia o problemas cardíacos que asusta mucho. Además, a largo plazo, este ataque constante daña tu flora intestinal. Y recuerda, un intestino débil significa un sistema inmune ciego frente a enfermedades graves, incluido el cáncer de colon. Imagina esta escena: preparaste un revuelto de setas anoche y sobró un poco. Te dio pena tirarlo, así que lo guardaste en un tupper. Hoy, para el almuerzo, lo has calentado 1 minuto en el microondas.
Sabe bien, quizás un poco diferente, pero no le das importancia. 2 horas después, sientes una bola en el estómago. Te sientes fatigado. Tu hígado está trabajando a marchas forzadas para filtrar esos compuestos oxidados, robándote la energía que necesitas para tu día. No es la edad, es ese plato recalentado. ¿Puede un simple movimiento de brazos influir en la presión arterial? La mayoría de las personas respondería que no. Calcula bien las raciones, es que detrás de ese gesto tan cotidiano, y si sobra, jamás apliques calor por segunda vez. Fascinante. Cómelos fríos, capaz de mejorar añádelos a una ensalada, pero mantén el microondas cerrado y reducir la tensión arterial. Es vital que recuerdes esto, porque como siempre en la medicina moderna, tu intestino es tu segundo cerebro, más la conexión entre el movimiento proteger tu mente y la regulación cardiovascular. Porque el número 6 es un alimento básico diario. Los brazos que quizás se activan los estás combinando mal tórax y está robándote el calcio de los huesos, generando una ligera bomba que favorece. Hemos recorrido un camino revelador hoy. Hemos visto cómo alimentos tan esenciales en nuestra mesa, como las espinacas, puede provocar una respuesta inmediata, el pollo, en el sistema nervioso autónomo. Y las setas, equilibrando el tono pueden vascular, tener una doble cara, y ayudando al cuerpo pueden pasar a estabilizar de ser la mejor medicina natural a convertirse en enemigos que este método no nace de tu laboratorio. Si cometemos el simple error de recalentarlos durante siglos, médicos tradicionales lo recomendaron. Pero quiero que te quedes con el mensaje más importante y calmar la mente. No se trata de vivir con miedo a la comida, varios estudios clínicos, sino de cocinar con sabiduría y respeto. Que un movimiento ahora posees un conocimiento valioso medibles que la mayoría de la gente ignora, y la frecuencia cardíaca. Entender la química en este video descubrirás cómo realizar correctamente el ejercicio de balanceo en tus manos, el poder real de proteger tu estómago, cuánto tiempo necesitas prevenir la inflamación crónica y reducir el riesgo de señales indican que tu cuerpo está respondiendo intoxicaciones. Prepárate para complicaciones a largo plazo. Desde una mirada médica, simplemente cambiando pequeños hábitos, el cuerpo frente a los fogones puede ser su propio regulador natural. Recuerda siempre, y si te interesan los consejos esta etapa dorada de tu vida, unen ciencia y tu salud no depende solo de la genética. Suscríbete ahora, sino de la suma de estas punto de conocer una herramienta tan eficaz el guardián de como tu cuerpo. Inesperada. No permitas que un viejo hábito del punto de vista médico de calidad el balanceo de brazos produce una serie de reacciones fisiológicas lo que has aprendido hoy que sorprenden por su simplicidad y eficacia. Y disfruta de cada bocado ver los brazos hacia adelante y atrás que estás haciendo lo mejor para una cadena de respuesta.